Queridos hermanos y amigos en Cristo, el día de hoy nos reunimos con alegría y gratitud en nuestros corazones, mientras nos preparamos para sumergirnos en la palabra de Dios contenida en los capítulos 18 de Segunda de Reyes y el capítulo 29 al 31 de Segunda de Crónicas, así como también el Salmo número 48. Estos pasajes nos presentan eventos históricos significativos y experiencias espirituales que nos enseñan valiosas lecciones para nuestras vidas hoy. En Segunda de Reyes, en su capítulo 18, presenciamos la vida del rey Ezequías de Judá, un rey justo y temeroso de Dios, que está en medio de un tiempo de apostasía y rebelión contra Dios. Ezequías se destaca como un líder que busca la voluntad de Dios y se esfuerza por mantener la adoración verdadera en la nación. Como tal, su devoción y confianza en el Señor lo llevan a enfrentar grandes desafíos, incluida la invasión a Siria. Sin embargo, Dios lo protege y lo libera de sus enemigos, demostrando su fidelidad y su poder. En los capítulos 29 al 31 de Segunda de Crónicas nos adentramos en la restauración del templo y la renovación del culto a Dios bajo el reinado del rey Ezequías. Después de años de abandono y corrupción, Ezequías lidera una reforma religiosa y llama al pueblo a volver a Dios. Como tal, observamos cómo se purifica el templo, se establecen los sacrificios y se renueva la celebración de la Pascua. Esta es una poderosa lección sobre la importancia de la adoración sincera y obediente a nuestro Dios y cómo nuestra relación con Él afecta todos los aspectos de nuestras vidas. Y por último, estaremos leyendo el Salmo número 48, que por su parte nos invita a contemplar la grandeza y la gloria de Dios, especialmente a través de su presencia en el monte Sión. Este salmo nos recuerda la seguridad y el gozo que encontramos en Dios, el cual es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Nos anima a confiar en Él en medio de los desafíos y dificultades, sabiendo que su amor y su poder nos sostienen. Así que, amados hermanos y amigos, al leer y reflexionar sobre estos pasajes, seamos conscientes de las aplicaciones prácticas que podemos hacer en nuestras vidas. Podemos examinar nuestras propias actitudes y acciones y preguntarnos si estamos buscando a Dios sinceramente, si estamos dispuestos a enfrentar los desafíos con fe y confianza en su poder, y si estamos comprometidos con una adoración genuina y una vida recta ante Él. Amados hermanos, oremos para que el Espíritu Santo nos guíe y nos transforme a medida que nos sumergimos en la palabra de Dios. Y que estas historias y salmos nos inspiren e inspiren nuestro amor y devoción por nuestro Creador y nos impulsen a vivir vidas piadosas y rectas. Así, amados hermanos, vendremos en palabras de oración dándole gracias a nuestro Padre Celestial. Amantísimo Padre que estás en gloria, venimos delante de tu presencia primeramente, viniendo con humildad y reverencia, reconociendo, Señor Padre, que hemos fallado en cumplir tu perfecta voluntad. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos perdones por nuestros pecados, tanto los cometidos por acción como por omisión. Limpia nuestras conciencias y renueva nuestro espíritu, para que podamos vivir de acuerdo a tu palabra y ser testimonio de tu gracia y de tu amor en el mundo. Padre Celestial, levantamos nuestras plegarias por tus siervos, por tus ministros evangelistas y por cada uno de aquellos que han sido llamados a servirte en diversos ministerios y roles dentro de tu iglesia. Te rogamos en tu bondad y misericordia que los bendigas abundantemente,
Fortalécelos en su fe y guíalos en su ministerio y llénalos con el poder y la unción del Espíritu Santo. Concede sabiduría y discernimiento a aquellos que enseñan y predican tu palabra, para que puedan transmitirla con claridad y autoridad. Protege a tus siervos de las trampas del enemigo y concédeles una vida de integridad y santidad. Oh Dios, te suplicamos por tu iglesia amada, esa comunidad de creyentes que ha sido redimida por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que tu iglesia sea un faro de luz en medio de la oscuridad, proclamando tu verdad y tu amor a un mundo perdido. Te pedimos en tu compasión que edifiques y fortalezcas la unidad de tu iglesia, que haya amor fraternal y perdón entre los hermanos y hermanas, y que prevalezca la paz en medio de cualquier discordia. Derrama tu gracia sobre los líderes de la iglesia, concediéndoles sabiduría y discernimiento para guiar a tu pueblo según tu voluntad. Padre Celestial, clamamos por avivamiento en tu iglesia. Despierta a aquellos que están dormidos espiritualmente y enciende un fuego en sus corazones por ti. Que tu Espíritu Santo se mueva poderosamente en medio de tu pueblo, sanando corazones heridos, liberando a los cautivos y restaurando vidas rotas. Que tu iglesia sea un testimonio vivo de tu amor transformador, manifestando el fruto del Espíritu Santo en todas sus acciones y actitudes. Que tu iglesia brille con la luz de Cristo, atrayendo a los perdidos hacia la salvación. Padre Celestial, nos comprometemos a buscar tu rostro, a estudiar tu palabra y a vivir en obediencia a tus mandamientos. Ayúdanos a ser fieles seguidores de Jesús, reflejando su amor y su gracia en todo lo que hacemos. Te damos gracias, Señor Padre, en esta preciosa mañana, poniendo cada una de nuestras peticiones delante de tu altar y pidiéndote todo en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y amén. Le damos la gloria y la honra al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que en esta preciosa mañana nos concede su favor y su misericordia, y damos comienzo a la lectura de la palabra del Señor en el libro de Segunda de Reyes, en su capítulo 18. Y la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, dice así: Ezequías, hijo de Acaz, comenzó a gobernar Judá durante el tercer año del reinado de Oseas en Israel. Tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Él quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Acera. Hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque la gente de Israel seguía ofreciéndole sacrificios. La serpiente de bronce se llamaba Nehustán. Ezequías confiaba en el Señor, Dios de Israel. No hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Permaneció fiel al Señor en todo y obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. Por eso el Señor estaba con él, y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. Se rebeló contra el rey de Asiria y se negó a pagarle tributo. También conquistó a los filisteos hasta la lejana región de Gaza y su territorio.
desde el puesto de avanzada más pequeño hasta la ciudad amurallada más grande. Durante el 4.º año del reinado de Ezequías, que era el 7.º año del reinado de Oseas en Israel, Salmanasar, rey de Asiria, atacó la ciudad de Samaria y comenzó a sitiarla. 3 años después, durante el 6.º año del reinado de Ezequías y el 9.º año del reinado de Oseas en Israel, Samaria cayó. En ese tiempo, el rey de Asiria desterró a los israelitas a Asiria y los ubicó en colonias en la región de Halá, en Gozán, junto a la ribera del río Abor, y en las ciudades de los medos. Pues ellos se negaron a escuchar al Señor su Dios y a obedecerlo. En cambio, violaron su pacto, es decir, todas las leyes que Moisés, siervo del Señor, les había ordenado que obedecieran. En el año 14 del reinado de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, atacó las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Entonces el rey Ezequías envió el siguiente mensaje al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he actuado mal. Si tú te retiras, te pagaré cualquier tributo que exijas. Así que el rey de Asiria exigió un pago de más de 10 toneladas de plata y 1 tonelada de oro. Para reunir esta cantidad, el rey Ezequías usó toda la plata que estaba guardada en el templo del Señor y en el tesoro del palacio. Hasta quitó el oro de las puertas del templo del Señor y de los marcos de las puertas que habían revestido con oro, y se lo dio todo al rey de Asiria. Sin embargo, el rey de Asiria mandó desde Laquis a su comandante en jefe, a su comandante de campo y a su jefe del estado mayor con un enorme ejército para enfrentar al rey Ezequías en Jerusalén. Los asirios tomaron posición de batalla junto al acueducto que vierte el agua en el estanque superior, cerca del camino que lleva al campo donde se lavan las telas. Mandó llamar al rey Ezequías, pero el rey envió a 3 funcionarios a recibirlos: Eliaquim, hijo de Hilcías, administrador del palacio; Sebna, secretario de la corte; y a Joa, hijo de Asaf, historiador del reino. Entonces el jefe del estado mayor del rey asirio les dijo que le transmitieran a Ezequías el siguiente mensaje: el gran rey de Asiria dice: ¿en qué confías que te da tanta seguridad? ¿Acaso crees que simples palabras pueden sustituir la fuerza y la capacidad militar? ¿Con quién cuentas para haberte rebelado contra mí? ¿Con Egipto? Si te apoyas en Egipto, será como una caña que se quiebra bajo tu peso y te atraviesa la mano. El faraón rey de Egipto no es nada confiable. Tal vez me digas: confiamos en el Señor nuestro Dios. Pero, ¿no es Él a quien Ezequías insultó? ¿Acaso no fue Ezequías quien derribó sus santuarios y altares e hizo que todos en Judá y en Jerusalén adoraran solo en el altar que hay aquí en Jerusalén? Se me ocurre una idea. Llega a un acuerdo con mi amo, el rey de Asiria. Yo te daré 2,000 caballos, si es que puedes encontrar esa cantidad de hombres para que los monten. Con tu pequeño ejército, ¿cómo se te ocurre desafiar siquiera al contingente más débil de las tropas de mi amo?
aunque contaras con la ayuda de los carros de guerra y sus conductores de Egipto. Es más, ¿crees que hemos invadido tu tierra sin la dirección del Señor? El Señor mismo nos dijo: ataquen esta tierra y destrúyanla. Entonces tanto Eliakim, hijo de Hilcías, como Sebna y Joa le dijeron al jefe del estado mayor asirio: por favor, háblanos en arameo, porque lo entendemos bien. No hables en hebreo, porque oirá la gente que está sobre la muralla. Pero el jefe del estado mayor de Sennacherib respondió: ¿ustedes creen que mi amo les envió este mensaje solo a ustedes y a su amo? Él quiere que todos los habitantes lo oigan, porque cuando sitiemos a esta ciudad, ellos sufrirán con ustedes, tendrán tanta hambre y tanta sed que se comerán su propio excremento y beberán su propia orina. Después el jefe del estado mayor se puso de pie y le gritó en hebreo a la gente que estaba sobre la muralla: escuchen este mensaje del gran rey de Asiria. El rey dice lo siguiente: no dejen que Ezequías los engañe. Él jamás podrá librarlos de mi poder. No permitan que los haga confiar en el Señor diciéndoles: con toda seguridad el Señor nos librará. Esta ciudad nunca caerá en manos del rey asirio. No escuchen a Ezequías. El rey de Asiria les ofrece estas condiciones: hagan las paces conmigo, abran las puertas y salgan. Entonces cada uno de ustedes podrá seguir comiendo de su propia vid y de su propia higuera y bebiendo de su propio pozo. Me encargaré de llevarlos a otra tierra como esta, una tierra de grano y vino nuevo, de pan y viñedos, de olivares y miel. Escojan la vida y no la muerte. No escuchen a Ezequías cuando trate de engañarlos al decir: el Señor nos librará. ¿Acaso los dioses de cualquier otra nación alguna vez han salvado a su pueblo del rey de Asiria? ¿Qué le sucedió a los dioses de Amad y de Arfad? ¿Y qué me dicen de los dioses de Sefarvaim, Ena e Iva? ¿Algún dios libró a Samaria de mi poder? ¿Cuál de los dioses de alguna nación ha podido salvar alguna vez a su pueblo de mi poder? ¿Qué les hace pensar entonces que el Señor puede librar a Jerusalén de mis manos? El pueblo se quedó en silencio y no dijo ni una palabra, porque Ezequías le había ordenado: no le respondan. Entonces Eliakim, hijo de Hilcías, administrador del palacio, Sebna, secretario de la corte, y Joa, hijo de Asaf, historiador del reino, regresaron a donde estaba Ezequías. Desesperados, rasgaron su ropa, entraron para ver al rey y le contaron lo que había dicho el jefe del estado mayor asirio. Segunda de Crónicas, capítulo 29. Ezequías tenía 25 años cuando subió al trono de Judá y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías, e hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. En el primer mes del primer año de su reinado, Ezequías reabrió las puertas del templo del Señor y las reparó. Convocó a los sacerdotes,
y a los levitas a encontrarse con él en el atrio al oriente del templo. Les dijo: levitas, escuchen, purifíquense ustedes y purifiquen al templo del Señor Dios de sus antepasados. Quiten del santuario todos los objetos contaminados. Nuestros antepasados fueron infieles e hicieron lo malo a los ojos del Señor nuestro Dios. Abandonaron al Señor y el lugar donde Él habita. Le dieron la espalda. También cerraron las puertas de la antesala del templo y apagaron las lámparas. Dejaron de quemar incienso y de presentar ofrendas quemadas en el santuario del Dios de Israel. Por eso el enojo del Señor ha caído sobre Judá y Jerusalén. Él los hizo objeto de espanto, horror y ridículo, como ustedes pueden ver con sus propios ojos. Debido a eso, nuestros padres murieron en batalla y nuestros hijos, hijas y esposas fueron capturados. Pero ahora haré un pacto con el Señor Dios de Israel para que su ira feroz se aparte de nosotros. Hijos míos, no descuiden más sus responsabilidades. El Señor los ha elegido para que estén en su presencia, le sirvan, dirijan al pueblo en la adoración y presenten a Él sus ofrendas. Enseguida los siguientes levitas pusieron manos a la obra: del clan de Coat, Maat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías, del clan de Merari, Cis, hijo de Abdí, y Azarías, hijo de Jehaleel, del clan de Gerson, Joa, hijo de Sima, y Edén, hijo de Joa. De la familia de Elisafam, Simri y Jehiel; de la familia de Asaf, Zacarías y Matanías; de la familia de Emán, Jehiel y Simei; de la familia de Jedutum, Semaías y Uziel. Estos hombres reunieron a sus hermanos levitas y todos se purificaron. Luego empezaron a purificar el templo del Señor, tal como el rey lo había ordenado. Se aseguraron de seguir todas las instrucciones del Señor al hacer su trabajo. Los sacerdotes entraron en el santuario del Señor para purificarlo y sacaron al atrio del templo todos los objetos contaminados que encontraron. De allí los levitas los llevaron al valle de Cedrón. Comenzaron a trabajar a principios de la primavera, en el primer día del nuevo año, y en 8 días habían llegado hasta la antesala del templo del Señor. Luego purificaron el templo del Señor, lo cual llevó 8 días más. Así que terminaron toda la tarea en 16 días. Luego los levitas se presentaron ante el rey Ezequías y le dijeron el siguiente informe: hemos purificado, gloria a Dios, todo el templo del Señor, el altar de las ofrendas quemadas con todos sus utensilios, y la mesa del pan de la presencia con todos sus utensilios. También recuperamos todos los objetos que había desechado el rey Acaz cuando en su infidelidad cerró el templo. Ahora están delante del altar del Señor, purificados y listos para su uso. Temprano en la mañana siguiente, el rey Ezequías reunió a los funcionarios de la ciudad y fue al templo del Señor. Llevaron 7 toros, 7 carneros y 7 corderos como ofrenda quemada, junto con 7 chivos como ofrenda por el pecado, por el reino, por el templo y por Judá.
El rey ordenó a los sacerdotes descendientes de Aarón que sacrificaran los animales en el altar del Señor. Así que después de matar los toros, los sacerdotes tomaron la sangre y la rociaron sobre el altar. A continuación, mataron los carneros y rociaron la sangre sobre el altar, y por último, hicieron lo mismo con los corderos. Después llevaron los chivos para la ofrenda por el pecado ante el rey y ante la asamblea, quienes pusieron sus manos sobre ellos. Luego los sacerdotes mataron los chivos como ofrenda por el pecado y rociaron su sangre sobre el altar para hacer expiación por los pecados de todo Israel. El rey había ordenado expresamente que esta ofrenda quemada, así como la ofrenda por el pecado, se hiciera por todo Israel. Luego, el rey Ezequías ubicó a los levitas en el templo del Señor, provistos de címbalos, liras y arpas. Obedeció todos los mandatos que el Señor le había dado al rey David por medio de Gad, el vidente del rey, y del profeta Natán. Después, los levitas tomaron sus posiciones alrededor del templo con los instrumentos de David, y los sacerdotes tomaron sus posiciones con las trompetas. Entonces Ezequías ordenó que pusieran la ofrenda quemada sobre el altar. Mientras se presentaba la ofrenda quemada, comenzaron los cánticos de alabanza al Señor al son de las trompetas y de los demás instrumentos de David, rey anterior de Israel. Toda la asamblea adoró al Señor mientras los cantores entonaban los cánticos y las trompetas sonaban, hasta que se terminaron todas las ofrendas quemadas. Luego el rey y todos los que estaban con él se inclinaron en adoración. El rey Ezequías y los funcionarios ordenaron a los levitas que alabaran al Señor con los salmos escritos por David y por el vidente Asaf. De modo que ofrecieron alegres alabanzas y se inclinaron en adoración. Luego Ezequías exclamó: Ahora que ustedes se han entregado y se han consagrado al Señor, traigan sus sacrificios y ofrendas de acción de gracias al templo del Señor. Entonces la gente llevó sus sacrificios y ofrendas de acción de gracias, y todos los que tenían el corazón dispuesto llevaron también ofrendas quemadas. El pueblo llevó al Señor 70 toros, 100 carneros y 200 corderos para las ofrendas quemadas. Llevaron 600 cabezas de ganado y 3,000 ovejas y cabras como ofrendas sagradas. Sin embargo, no había suficientes sacerdotes para preparar todas las ofrendas quemadas. Por eso sus parientes, los levitas, los ayudaron hasta terminar el trabajo y hasta que se purificaran más sacerdotes, porque los levitas habían sido más cuidadosos en cuanto a purificarse que los sacerdotes. Hubo abundancia de ofrendas quemadas, junto con las ofrendas líquidas habituales, y una gran cantidad de grasa de las muchas ofrendas de paz. Así que se restituyó el servicio en el templo del Señor. Ezequías y todo el pueblo se alegraron por lo que Dios había hecho por el pueblo, porque todo se había llevado a cabo con tanta rapidez. Segunda de Crónicas, capítulo 30. El rey Ezequías envió mensajes a todo Israel y Judá y escribió cartas de invitación a la gente de Efraín y Manasés.
les pidió a todos que vinieran al templo del Señor a Jerusalén para celebrar la Pascua del Señor Dios de Israel. El rey, sus funcionarios y toda la comunidad de Jerusalén decidieron celebrar la Pascua un mes más tarde de lo habitual. No pudieron celebrarla en el tiempo establecido, porque no era posible purificar suficientes sacerdotes para esa fecha, y el pueblo todavía no se había reunido en Jerusalén. Esta propuesta para celebrar la Pascua les había parecido bien al rey y a todo el pueblo. De manera que mandaron un edicto por todo Israel, desde Beerseba en el sur hasta Dan en el norte, para invitar a todos a reunirse en Jerusalén para celebrar la Pascua del Señor, Dios de Israel. Hacía tiempo que el pueblo no la celebraba en forma masiva como lo exigía la ley. Por orden del rey, se enviaron mensajeros por todo Israel y Judá con cartas que decían: «Oh pueblo de Israel, vuélvanse al Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, para que Él se vuelva a los pocos de nosotros que hemos sobrevivido a la conquista de los reyes asirios. No sean como sus antepasados y parientes, que abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, y se convirtieron en objeto de desdén, como ustedes mismos pueden ver. No sean tercos como ellos, sino sométanse al Señor y vengan a su templo que Él mismo preparó como santo para siempre. Adoren al Señor su Dios, para que su ira feroz se aleje de ustedes. Pues si ustedes se vuelven al Señor su Dios y sus hijos, serán tratados con compasión por sus captores y podrán regresar a esta tierra. El Señor su Dios es bondadoso y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, Él no seguirá apartando su rostro de ustedes». Los mensajeros corrieron de ciudad en ciudad por todo Efraín y Manasés y hasta el territorio de Zabulón. Pero la mayoría de la gente simplemente se reía de los mensajeros y se burlaba de ellos. Sin embargo, algunos habitantes de Aser, Manasés y Zabulón se humillaron y fueron a Jerusalén. Al mismo tiempo, la mano de Dios estaba sobre la gente en la tierra de Judá y les dio un solo corazón para obedecer las órdenes del rey y de sus funcionarios, quienes seguían las palabras del Señor. Así que una gran multitud se reunió en Jerusalén a mediados de la primavera para celebrar el festival de los panes sin levadura. Pusieron las manos a la obra y quitaron todos los altares paganos de Jerusalén. Sacaron todos los altares del incienso y los arrojaron al valle de Cedrón. El día 14 del segundo mes, un mes más tarde de lo habitual, el pueblo sacrificó el cordero de la Pascua. Eso avergonzó a los sacerdotes y a los levitas, de modo que se purificaron y llevaron ofrendas quemadas al templo del Señor. Después ocuparon sus lugares en el templo, tal como estaba establecido en la ley de Moisés, hombre de Dios. Los levitas llevaron la sangre de los sacrificios a los sacerdotes, quienes rociaron sobre el altar. Como muchos del pueblo no se habían purificado, a fin de separarlos para el Señor, los levitas tuvieron que matar por ellos el cordero de la Pascua. La mayoría
de los que habían venido de Efraín, Manasés, Isaacar y Zabulón no se habían purificado. Sin embargo, se les permitió comer la cena de Pascua, aunque estuviera en contra de las exigencias de la ley, porque Ezequías oró por ellos diciendo: que el Señor, quien es bueno, perdone a los que han decidido seguir al Señor, Dios de sus antepasados, aunque no estén debidamente purificados para la ceremonia. Y el Señor escuchó la oración de Ezequías y sanó a la gente. Entonces los israelitas que estaban presentes en Jerusalén celebraron con gran alegría el festival de los panes sin levadura durante 7 días. Cada día, los levitas y los sacerdotes cantaban al Señor al son de instrumentos resonantes. Ezequías les dio ánimo a todos los levitas en cuanto a la habilidad que demostraban mientras servían al Señor. La celebración continuó durante 7 días y se sacrificaron ofrendas de paz, y la gente le dio gracias al Señor, Dios de sus antepasados. Toda la asamblea decidió continuar el festival otros 7 días, de modo que celebraron con gran alegría una semana más. El rey Ezequías le dio al pueblo 1000 toros y 7000 ovejas y cabras para las ofrendas, y los funcionarios donaron 1000 toros y 10,000 ovejas y cabras. Mientras tanto, muchos otros sacerdotes se purificaron. Toda la asamblea de Judá se alegró, incluidos los sacerdotes, los levitas, todos los que habían venido del territorio de Israel, los extranjeros que vinieron al festival y todos los que vivían en Judá. Hubo gran alegría en la ciudad, porque en Jerusalén no se había presenciado una celebración como esta desde los días de Salomón, hijo del rey David. Luego los sacerdotes y los levitas se pusieron de pie y bendijeron al pueblo, y Dios escuchó su oración desde su santa morada en el cielo. Segunda de Crónicas, capítulo 31. Cuando terminó el festival, los israelitas que estuvieron presentes fueron a todas las ciudades de Judá, Benjamín, Efraín y Manasés, y destrozaron todas las columnas sagradas. Derribaron los postes dedicados a la diosa Acera y quitaron los altares y los santuarios paganos. Después de esto, los israelitas regresaron a sus ciudades, cada uno a su hogar. Luego Ezequías organizó a los sacerdotes y a los levitas en divisiones para que presentaran las ofrendas quemadas y las ofrendas de paz, y para que adoraran, dieran gracias y alabaran al Señor en las puertas del templo. El rey también contribuyó personalmente con animales para las ofrendas quemadas diarias de la mañana y de la tarde, para los festivales semanales de los días de descanso y para los festivales mensuales de luna nueva, como también para todos los demás festivales anuales establecidos en la ley del Señor. Además, exigió al pueblo de Jerusalén que llevara una parte de sus bienes a los sacerdotes y levitas para que ellos pudieran dedicarse por completo a la ley del Señor. Cuando los israelitas escucharon estos requisitos, respondieron con generosidad. Dieron la primera porción de su grano, vino nuevo, aceite de oliva, miel y de todo lo que producían sus campos.
llevaron grandes cantidades, el diezmo de todo lo que habían producido. La gente se había mudado de Israel a Judá, y la gente de Judá llevaron el diezmo de su ganado, de sus ovejas y de sus cabras, y el diezmo de las cosas que habían dedicado al Señor su Dios, y las apilaron en grandes montones. Empezaron a apilarlas a fines de la primavera, y los montones siguieron creciendo hasta principios del otoño. Cuando Ezequías y sus funcionarios fueron y vieron esos enormes montones, le dieron gracias al Señor y a su pueblo Israel. ¿De dónde vino todo esto?, preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas. Y el sumo sacerdote Azarías, de la familia de Sadoc, le contestó: desde que la gente empezó a llevar sus ofrendas al templo del Señor, hemos tenido suficiente para comer y mucho de sobra. El Señor ha bendecido a su pueblo y sobró todo esto. Ezequías ordenó que se prepararan unos depósitos en el templo del Señor. Cuando estuvieron listos, la gente fielmente llevó todas las ofrendas, los diezmos y otros artículos consagrados para uso en el templo. Conanías, el levita, quedó encargado y su hermano Simei lo ayudaba. Los supervisores bajo su mando fueron Jehiel, Asasías, Naat, Asael, Jerimot, Josabat, Eliel, Ismaquías, Maat y Benaya. El rey Ezequías y Azarías, el funcionario principal en el templo de Dios, hicieron estos nombramientos. Coré, hijo del levita Imna, portero de la puerta oriental, quedó encargado de distribuir las ofrendas voluntarias entregadas a Dios, los regalos y las cosas que habían sido dedicadas al Señor. Sus fieles ayudantes eran Edén, Miniamín, Jesúa, Semaías, Amarías y Secanías. Ellos distribuían los regalos entre las familias de los sacerdotes en sus ciudades según sus divisiones, repartiéndolos equitativamente entre los ancianos y jóvenes por igual. Distribuían los regalos a todos los varones de 3 años o más, sin tomar en cuenta su lugar en los registros genealógicos. La distribución era para todos los que iban al templo del Señor para cumplir con sus responsabilidades diarias según sus divisiones. Distribuían los regalos a los sacerdotes que estaban anotados por sus familias en los registros genealógicos, y a los levitas de 20 años o más que estaban anotados según sus funciones y sus divisiones. Las raciones de alimento también se entregaban a las familias de todos los que estuvieran anotados en los registros genealógicos, incluidos los bebés, las esposas, los hijos y las hijas, pues todos habían sido fieles, purificándose a sí mismos. En cuanto a los sacerdotes, los descendientes de Aarón, que vivían en las aldeas sin murallas alrededor de las ciudades, algunos hombres fueron designados por nombre para que distribuyeran raciones a todos los varones entre los sacerdotes y a todos los levitas anotados en los registros genealógicos. De esta manera, el rey Ezequías manejó la distribución en todo Judá, haciéndolo agradable y bueno a los ojos del Señor su Dios. En todo lo que hizo para el servicio del templo de Dios y en sus esfuerzos para seguir las leyes y los mandatos de Dios,
Ezequías buscó a su Dios de todo corazón y como resultado tuvo mucho éxito. Salmo capítulo 48. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su santo monte. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio, porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron. Pasaron todos, y viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Como lo oímos, así lo hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. La afirmará Dios para siempre. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres. Considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte.